Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando lo vean al video. Esta es la segunda clase que les grabo, que les dejo grabada para los chicos, para todos ustedes, para los nuevos más que nada, para que se puedan poner el día. Em, Como creo que yo les dije a una de las chicas nuevas, em, si bien yo le estoy dejando las clases grabadas, como ustedes están atrasados y algunas clases prácticas no, no pudieron estar presentes. Yo, además de dejarle esta clase grabada con los temas ya vistos, luego del cursado eh, voy a darles 2 o 3 clases más a ustedes los nuevos, más que nada práctica y bueno, y alguna teoría que haya quedado por ahí. No es lo mismo dar la clase presencial, digamos, que darla de esta manera grabada, porque soy yo solo hablando y tratando de explicar algo y por ahí surge alguna pregunta o algo en el momento en la clase presencial y ahora no, eso no se puede. Bueno, comenzamos. Primeramente tenemos que ver qué es lo que es la sangre. Creo que ya les había explicado más o menos qué es lo que era la sangre y este, cuáles son sus propiedades, ¿no? Pero esto para que lo tengan bien en claro está bien resumido. Eh, la sangre es un tejido líquido. El mismo transcurre por todo el sistema cardiovascular. El sistema vascular, ya saben, está compuesto por venas, arterias capilares y obviamente el corazón, que es el que bombea justamente la sangre. Todos estos distintos vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares tienen distintas características que también tenemos que más o menos tener una idea porque nosotros vamos a pinchar una vena o un capilar, entonces tenemos que saber cuál es la diferencia entre las paredes de una arteria y una vena. Principalmente tienen que saber que las paredes de una arteria tienen un tejido muscular liso más desarrollado, entonces permite que tengan esa tensión arterial justamente, de la cual sirve para medir este, cómo está eh, bombeando sangre el corazón justamente y también cómo está esa sangre fluyendo por las arterias y por todo el cuerpo. ¿Cuál es la función de la sangre? ¿O son las funciones de la sangre? Transportar los gases, más importante el oxígeno y dióxido de carbono, pero hay mucho más gases. Eh, Hay muchos otros gases también, pero lo más importante son estos dos, que es con lo que ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? En los capilares alveolares en el pulmón. También otra función es transporta nutrientes y desechos metabólicos, electrolitos, hormonas, enzimas y otras sustancias más. Estas son las más importantes también. Proteínas plasmáticas también, por ejemplo. Otra función es el control hemodinámico. Sí, también obviamente este control hemodinámico depende de muchas otras funciones como el sistema renal, el sistema de la hormona antidiurética también, que eh, si hay una disminución de ese control hemodinámico, por ejemplo, em, la sangre puede fluir de manera, eh, de una, sí puede fluir de manera más fluida, valga la redundancia, o puede convertirse en una sangre más densa, que no es lo ideal, y tampoco que sea una sangre muy líquida. Tiene que haber un control de esos líquidos, más que nada siempre hay un control de líquido extracelular e intracelular y eso también es este, producido por el sistema renal, eh, por el sistema pulmonar también, por la capacidad de eliminar líquido y de aportarlos también. Y obviamente también el control de la temperatura. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando tenemos frío, los músculos empiezan a temblar, el cuerpo empieza a temblar y eso hace que
la sangre fluya hacia los tejidos y crea una cierta temperatura, esos mecanismos de defensa. Bueno, acá eh, podemos ver la composición de la sangre, que también creo que se la expliqué varias veces, igual se la vuelvo a explicar ahora. La sangre para su estudio, básicamente cuando uno la ve, obviamente ve un solo líquido rojo. Pero también cuando ya le expliqué, cuando yo pongo sangre en un tubo con anticoagulante y vamos a ver esta separación luego de unos minutos. La sangre para su estudio se la divide en dos. Decimos que tiene una parte líquida está conformada por el plasma sanguíneo y una parte sólida que está conformada por los elementos formes o las células sanguíneas. La parte líquida conforma un 55% de la sangre y la parte sólida, por así decirlo, que son las células sanguíneas, conforman un 45%. Em, el plasma, o sea, la parte líquida, está compuesta principalmente por agua, en un 92% por agua, también moléculas orgánicas y inorgánicas, proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, y otros solutos, como por ejemplo lo que nombré antes, iones, electrolitos, nutrientes, desechos metabólicos. Después lo leen bien cada uno de sus componentes. Luego del plasma tenemos la capa leucocitaria, que es una capa justamente en la cual se depositan o donde se depositan todos o todas las familias de los leucocitos, que acuérdense que son 5. Digamos, los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Todos esos se van a depositar ahí, en la parte intermedia, junto con las plaquetas. Que las plaquetas, acuérdense, son esos fragmentitos que se forman de los megacariocitos cuando envejecen estas células, que son células primitivas, por así decirlo, que contribuyen al sistema inmunológico estos megacariocitos, pero son células cuando estas células envejecen, su citoplasma, o sea, su interior, se empieza a desfragmentar y forma estas plaquetas. Que acuérdense que la función principal de las plaquetas era la formación justamente del tapón plaquetario, que es la primera parte, por así decirlo, la primera fase de la formación de un coágulo o la formación de una costra en una herida. Eh, Tienen que saber la proporción de cada uno de estos y cuáles son. Acuérdense que tenemos 5 células que forman parte de la familia leucocitaria o de los glóbulos blancos, las plaquetas, y nos falta los glóbulos rojos o hematíes, que son las más abundantes, por así decirlo, que son estas células rojas que tenemos acá abajo, en la izquierda, que se dice que son células aplanadas bicóncavas, tienen esta formita de monedas, la cual la función principal que tienen estas células, acuérdense que es el transporte de esos gases justamente dentro de su contenido, que es la hemoglobina. La hemoglobina, como también se lo había explicado, forma casi el 80-90% de su citoplasma. Entonces esa hemoglobina se une y tiene gran afinidad con el oxígeno y con los gases, pero más que nada con el oxígeno, y va a transportar el oxígeno. También acuérdense que otra característica de esa hemoglobina, que es por ejemplo cuando un paciente diabético tiene una concentración elevada de glucosa en sangre, esa hemoglobina tiene mayor aún afinidad que el oxígeno, tiene más afinidad con la glucosa que con el oxígeno. Entonces, si tenemos una concentración muy elevada de glucosa en la sangre, esa hemoglobina se va a empezar a unir a la glucosa y no tanto el oxígeno. Por eso se hace el estudio que es la hemoglobina glicosidada, que lo vamos a ver más adelante. Esa es otra función importante. También se une al hierro y a otros elementos más. Bueno,
Hablando un poquito más ya de determinaciones y tipos de estudios que te lo tienen que ver bien, que lo hicimos la vez pasada en la práctica con pedidos médicos, cuántos tubos hay que usar, qué tubos hay que usar y obviamente qué tiene cada tubo, o sea, qué anticoagulante tiene cada tubo y cuánto de sangre voy a necesitar. Esto es importante porque cuando me llega el pedido, esto lo tengo que hacer al instante, según los pedidos, según las determinaciones que me está pidiendo el médico. Yo tengo que saber cuántos tubos necesito, por qué, obviamente, porque cada tubo tiene su anticoagulante y cuánto de sangre necesito. Entonces esto es importante. Tenemos tres determinaciones grandes en el laboratorio hablando de sangre siempre. Tenemos determinaciones hematológicas, determinaciones químicas y determinaciones serológicas, perdón. Y dentro de estas tenemos obviamente sus estudios. Cada uno engloba a ciertos parámetros, que lo vamos a ver ahora. Primero comenzamos con las determinaciones hematológicas. Dentro de estas determinaciones hematológicas tenemos, por ejemplo, el hemograma o citológico que se lo dice, que se lo llamaba más que nada antes. Ahora se lo denomina hemograma, siempre, casi. En los pedidos médicos, hemograma. ¿Qué comprende este hemograma? Comprende el recuento de glóbulos rojos o hematía, acuérdense siempre de los sinónimos, porque a veces, a veces los van a encontrar como glóbulos rojos, a veces como hematía, igual con los glóbulos blancos, lo van a encontrar como leucocitos, a las plaquetas o trombocitos. Se estudia la hemoglobina, dentro de la hemoglobina tenemos también sus parámetros, que es el volumen corporal medio, el hematocrito también entra dentro del hemograma, es una determinación que también más adelante la vamos a ver, que el hematocrito básicamente mide el volumen este, de glóbulos rojos que hay en el volumen total de sangre. Y la fórmula leucocitaria, que acuérdense que es básicamente la concentración y también la morfología, obviamente, de las distintas familias de los glóbulos rojos, o de los glóbulos blancos, perdón, que son, acuérdense, los monocitos, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Otro estudio de la parte de hematología es la eritrosedimentación o BCG. ¿Qué significa BCG? Es velocidad de sedimentación globular. Entonces, ¿qué mide este estudio? La velocidad en la cual sedimentan los glóbulos rojos. Como dice ahí, en todo proceso inflamatorio se produce un aumento de proteínas de síntesis hepática. Esto no viene al caso, pero ustedes tienen que saber que cuando hay un proceso inflamatorio, esa velocidad en la cual sedimentan los glóbulos rojos va a estar alterada, va a estar aumentada. Por eso es importante medir. Esto se hace, en el estudio se hace hay dos métodos. Eso varía según la, la pipeta que se use. Pero básicamente lo que se hace es, se mide, se llena estas pipetas, perdón, hasta su extremo. Hay un método, esto ya lo vamos a hacer en la práctica. Obviamente esto lleva su anticoagulante, que es un citrato de sodio. Se lo ponen estos tubitos que están acá, como dice, o como se ve en la imagen, se va colocando la pipeta hasta que la pipeta llega a cero. Estas pipetas son graduadas y sus dos extremos son huecos. Entonces, esta gomita que tienen las pipetas va a provocar que al introducir la pipeta no rebalse justamente la sangre que se encuentra en el tubito. Entonces va a ir subiendo eh, por presión hacia nosotros, hacia, hacia hasta nosotros queremos, que es hasta cero. Entonces, una vez que llega a cero, se lo deja reposar en esta gradilla que tenemos aquí una hora y luego se miden los resultados. Lo vamos a ver bien en la práctica también. El próximo estudio es el coagulograma. Dentro del coagulograma tenemos eh, ciertos parámetros que básicamente, como su nombre lo indica, el coagulograma estudia todas las propiedades de la formación de un coágulo.
eh, básicamente estudia cómo ese paciente coagula, cómo está coagulando el paciente, si el paciente tiene capacidad de poder sanar sus heridas o no, o si está aumentada esa capacidad. Cuando el paciente tiene un exceso o una alteración aumentada de la coagulación, se pueden formar trombos, o sea, se forman estas pelotas en la sangre, estas pelotas de células, este cúmulo de células. Cuando se forman estos trombos, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda, el paciente corre el riesgo de que ese trombo migre hasta el corazón y cause un infarto al miocardio, por ejemplo, por un taponamiento cardíaco, o que migre a la microvasculatura alveolar, causando una embolia pulmonar, o al cerebro, causando un accidente cerebrovascular, perdón, isquémico. Entonces, es importante medir esta coagulación. Y cuando el paciente tiene una disminución de esta coagulación o una alteración que disminuya su capacidad en la coagulación, como por ejemplo un paciente con hemofilia, este paciente ante cualquier herida va a desangrarse de manera anormal. Entonces es importante por estas cosas el coagulograma. ¿Cuáles son los parámetros? Son los más importantes. Hay otros como el KPTT que no lo veo acá. Eh, a veces el pedido médico le puede decir coagulograma o le puede nombrar alguna de estas este, determinaciones que están abajo. Tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protombina, tiempo de protombina parcial, fibrinógeno, retracción del coágulo. KPTT, como les digo, también es importante. Hay un par más que ya lo vamos a ver bien en detalle, porque estas son las más importantes. Ya terminamos con las determinaciones hematológicas. Ahora vamos con las determinaciones químicas, que es el otro grupo que habíamos visto al principio. ¿Qué es la química clínica? Es la rama del laboratorio clínico encargado de determinar valores de diferentes componentes químicos del suero del plasma. Los más comunes que se realizan son, lo que ustedes siempre o habrán escuchado o habrán visto alguna vez que se hicieron algún estudio, son, por ejemplo, la glucosa, determinaciones de enzimas como por ejemplo la milasa pancreática, la lipasa, la fosfatasa alcalina, entre otras que son más importantes, que básicamente estas enzimas van a determinar si el paciente tiene algún problema en la digestión, por ejemplo, o en el caso de la lipasa, por ejemplo, si la parte exócrina del páncreas está andando mal, eso lo va a indicar al médico. O de la fosfatasa alcalina, si el paciente también tiene alguna alteración en la parte digestiva más relacionada a lo hepático, o sea, al hígado. Los iones, que es el famoso ionograma, le puede pedir el ionograma completo o un ion en particular, como por ejemplo el potasio. Y un ionograma completo abarca varios iones, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el sodio y demás. Ácido úrico también, urea, creatinina que no está acá, concentraciones de droga en sangre, bueno, eso no va tanto, pero sí también puede ser, lípidos y lipoproteínas, como por ejemplo triglicéridos, colesterol. Acá tampoco hay gases arteriales, bueno, gases arteriales y en venas también. Acuérdense que la gasometría arterial básicamente lo que mide es la concentración de gases, ya tanto sea de dióxido de carbono, de oxígeno, este, sirve más que nada para ver a los pacientes que tienen alguna insuficiencia en la oxigenación de los tejidos, en un paciente eh, agudo respiratorio, por ejemplo, un paciente con COVID agudo en terapia intensiva, se les pide una gasometría arterial para ver cómo tiene esa concentración de gases en sangre, que esos gases van a los tejidos y oxigenan a los tejidos. Entonces, si el paciente está disminuido, va a tener que necesitar una asistencia mecánica respiratoria, que son los respiradores eh, mecánicos. ¿Cuál es la importancia? Que a través de las
de las determinaciones que se realizan en las diferentes muestras, se obtienen resultados que guían al médico para hacer un diagnóstico preciso y prevenir alguna enfermedad. Bueno, acá les nombro otras partes o otras determinaciones de la química clínica que no se las nombré antes, como electrolitos, el sodio, el potasio, la fosfatasa alcalina, que sí se la nombré, eh, la bilirrubina, que también entra dentro de un hepatograma, por ejemplo. El hepatograma también entra dentro de la química. Le pueden pedir un hepatograma completo o bilirrubina, por ejemplo. Una bilirrubina directa, indirecta, una bilirrubina total. La fosfatasa alcalina también entra dentro de un hepatograma, por ejemplo. Esto después lo ven bien y tienen que saberlo bien cada uno de estos, porque acuérdense, si el pedido médico me dice fosfatasa alcalina, me dice glucemia, me dice alguna enzima, como por ejemplo fosfatasa alcalina que le acabo de nombrar, me dice urea, me dice creatinina, me dice colesterol, yo sé que todas esas determinaciones son químicas, son parte de la química. Entonces, para todas esas que les nombré, voy a necesitar un tubo con cierto anticoagulante. En este caso sería, por ejemplo, un tubo con heparina. Acá se la volvió a nombrar las más importantes o las con las que se trabaja casi siempre, que son la urea, la creatinina, glucemia, ácido úrico, fosfatemia, natremia. Eh, Fosfatemia es el fósforo en sangre, natremia es el sodio y potasemia obviamente el potasio. Triglicéridos, colesterol. El hepatograma, bueno, estas son las determinaciones que entran dentro de un hepatograma, que es el FAL, el GOPT, el GOT, bilirrubina, colesterol y proteínas totales. Ya terminamos con la parte química, ahora vamos a las serológicas. Entonces también son las más importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, para Chagas, que se puede usar el método HAI o ELISA, que son métodos que se utilizan en la parte serológica, que se trabajan más que nada con el antígeno y el anticuerpo. Vamos a ver bien, se lo voy a explicar de nuevo cuando vea un poquito de inmunidad, todo un poquito de esto. La toxoplasmosis también es un estudio, es una patología que también entra en la parte de la parte serología. El factor reumatoideo, látex, son básicamente factores reumatoideos que se piden en pacientes como por ejemplo con artritis, con artrosis, con fiebre reumática y demás patologías. Hay muchas patologías reumatoideas. Y estos factores sirven para determinar esas patologías. Un BDRL, que es una prueba no específica, por ejemplo, para determinar un paciente con sífilis o descartarlo. Es una prueba que se usa en ese caso. El ASTO y el HIV. En el HIV tenemos varias pruebas, pero una de las más utilizadas es la ELISA, que también se usa para Chagas. Y el SARS-CoV, que todos sabemos hoy en día más o menos de qué se trata. Bueno, también se utiliza pruebas serológicas para determinar eh, si el paciente tiene COVID o no. Existen diferentes métodos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es, acá más o menos se lo define, qué son los exámenes serológicos? La definición es un examen de sangre que se utiliza justamente para detectar la presencia de anticuerpos contra un microorganismo. Ciertos microorganismos, que se llaman antígenos, estimula el cuerpo para que produzca anticuerpos durante una infección activa. Básicamente lo que dice, cuando nosotros tenemos contacto con un antígeno, que es cualquier microorganismo que causa una alteración en el cuerpo, ya sea virus, parásito, bacteria, hongo, entonces el cuerpo va a tener contacto con este antígeno y el sistema inmunológico, específicamente los linfocitos, van a crear anticuerpos para ese antígeno que nos está atacando y que esos anticuerpos eh, eh, ataquen justamente al antígeno que nos está causando daño y neutralizarlo para después ser eliminado. Bueno,
Acá lo que yo les puse es un poquito de lo que se ve hoy día para diferenciar y para que tengamos una noción de la diferencia entre pruebas serológicas, y pruebas que se hacen con sangre entera, o pruebas rápidas para COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una prueba serológica, molecular y de antígeno? Esta imagen me pareció muy bien explicada y que está bien resumida. Primero tenemos la prueba molecular, que también denominada PCR, famosa PCR, que detecta el material genético del virus, que es el RNA, a diferencia de nosotros que tenemos ADN, el material genético de un virus es el RNA. Y bueno, ese RNA tiene una particularidad de los virus, que por eso son tan difíciles de tratar, o no de tratar, sino de neutralizar, que mutan, va mutando, va teniendo contacto con otros seres vivos o no vivos y va mutando. El resultado se entrega aproximadamente en 24 horas, se aplican los primeros 7 días de infección o de contacto, en sintomáticos y asintomáticos. Especialmente saben que el COVID, en el caso del, del COVID, los pacientes pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Eso depende mucho, este, de la capacidad inmunológica, o si son inmunos competentes o no. Cada paciente y cada organismo es distinto. Bueno, ¿cómo se toma la muestra? Por un hisopado nasofaringeo y orofaringeo. La utilidad es confirmar la infección por el virus, básicamente. Está bien resumido y bien explicado. La prueba antígena. Como el nombre lo dice, lo que busca esta prueba es detectar el antígeno, o sea, detectar el virus. No, obviamente dice detecta antígenos. El resultado es mucho más rápido, de 15 a 30 minutos, y se aplica en los primeros 7 días de la exposición con un contacto y de presentar síntomas. El paciente tiene que presentar síntomas, con uno solo ya es suficiente, como por ejemplo que el paciente haya perdido el olfato, que es el síntoma más característico que tiene el, el, el COVID. También se hace un hisopado nasofaringeo, y la utilidad, como dice acá, es donde no hay acceso a la prueba molecular, o sea, el paciente, o como ustedes saben, un PCR es una prueba bastante cara. Entonces, la prueba antígena es un poco más barata. Entonces, cuando no hay acceso de llegar a un PCR, esta es la alternativa, digamos. Y tenemos la prueba serológica rápida, que es el test rápido, en la cual se hace un pinchoncito, perdón, que es una punción capilar que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Como el nombre lo dice, bueno, no lo dice más abajo, que en diferencia del otro dos, en la cual se buscaba el virus, el antígeno, en este caso se buscan los anticuerpos. O sea, el paciente ya tiene que haber tenido contacto con el virus y su sistema inmunológico haber creado sus anticuerpos para el virus. Resultados en 10 a 15 minutos, perdón. Es un poco más rápida que la anterior. Se aplica después de 14 días la exposición. Por eso que es que le digo que el paciente ya tiene que haber tenido contacto con el virus y haber generado su sistema inmunológico los anticuerpos para ese virus. Que, como vamos a ver cuando veamos un poquito de inmunidad, el sistema inmunológico adaptativo o específico justamente tiene memoria inmunológica. Entonces, si yo tengo contacto con el virus, esos anticuerpos que yo creé en ese momento me van a quedar ya en mi sistema, para que en el próximo contacto que tengan con el mismo virus, esos anticuerpos respondan de manera más eficaz y más rápida. Es una prueba que se hace con sangre. Como le digo, se hace un, una punción capilar en ¿cómo se llama? En los dedos. No me sale la palabra ahora, pero se hace en, en la parte de la yema de los dedos. ¿Cuál es la utilidad? De conocer si la persona alguna vez tuvo infección. O sea, el paciente ya tiene que haber pasado por el cuadro agudo. La serología para COVID. También seguimos con lo mismo, que son las pruebas serológicas.
Estas son conocidas como pruebas de anticuerpos o rápidas, que buscan proteínas en el sistema inmunitario, buscan los anticuerpos a través de una muestra de sangre. Su presencia significa que una persona estuvo expuesta al virus y desarrolló anticuerpos de inmunidad. Diferencia entre las tres pruebas otra vez, como lo vimos recién, lo mismo, es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Acá tenemos los tipos de muestras, que yo se lo quise poner al último, para que sepan las diferentes características o los distintos tipos de punciones también que hay. La punción venosa, que es la más conocida por nosotros, que es la que se hace en la parte anterior, generalmente, ¿no? La que se hace en la parte anterior del codo, el pliegue del codo. Obviamente en condiciones normales, ¿no? Acuérdense que si un paciente está en una terapia intensiva y tiene todas las venas ocupadas con, con una sonda, o sí, con una sonda, o tiene todas las venas lastimadas, callosadas, por también tanto tiempo que tienen el suero, hay que buscar venas del pie, del dorso de la mano, de cualquier vena que se pueda pinchar, eh, eh, hay que hacerlo. Entonces, acuérdense eh, cuál es la diferencia entre las paredes generalmente y en su contenido también, porque las arterias van a ser las que transportan generalmente nutrientes y los gases, el oxígeno, que van a nutrir y oxigenar todos los tejidos del cuerpo. En diferencia de las venas, que las venas tienen otra función que es recoger los desechos metabólicos, recoger los gases que también son desechos, para llevarlo al corazón y, bueno, los gases al corazón y también los desechos, ¿no? Los gases van a los pulmones, se ocurre la hematosis, que es el, el intercambio gaseoso, y lo que no sirve, que es el dióxido de carbono, se expulsa por la expiración y los desechos metabólicos se eliminan principalmente por el sistema renal. Son filtrados en el sistema renal y eliminados. Bueno, este, en la vena, como dice acá, es la más utilizada, como yo le digo, se utiliza una jeringa o un vacutainer, que acá no se usa mucho. Los vacutainers son unos tubos que usan una presión negativa, que cuando uno pincha la vena, se cargan solos esos tubitos. En cambio, acá se utiliza la jeringa normal, se pincha con la aguja endovenosa, obvio, y se extrae con el émbolo la sangre venosa. En la sangre arterial, esto no lo hacemos nosotros mucho, requiere de un entrenamiento especial, pues puede causar daño al cliente, dice acá, bueno, a ese al paciente. Se evita si existe otra vía para extracción de sangre. Por ejemplo, en una gasometría arterial se necesita sí o sí para ver cómo está oxigenando el paciente, cómo está saturando al paciente. Entonces se necesita sí o sí una sangre arterial. Esto no lo hacen los técnicos generalmente, hay técnicos muy buenos que lo hacen, que ya tienen mucha cancha. Acuérdense que las arterias tienen esa propiedad particular que es la tensión, la elasticidad. Entonces yo pincho una arteria así nomás, por el pulso y la presión que tienen, el paciente se va a desangrar entero. Entonces hay una técnica especial que generalmente la hacen, si no los cirujanos, lo hacen los médicos o algún técnico que sea capo. Hay algunos casos que los médicos no la hacen y le piden a algún técnico bueno que la haga. La punción capilar, que es la menos traumática, que se hace, la vamos a ver también en clase, se hace con una lanceta que justamente se pincha superficialmente o capilarmente, y se busca esa capilaridad que es más superficial. Y se utiliza en muestras que requieren poca cantidad de sangre. Por ejemplo, los recién nacidos, eh, se hace esa punción capilar, generalmente que se hace en el taloncito del bebé. Bueno chicos, hasta acá la clase y cualquier duda ya saben, me mandan mensajito o al correo.